clásico, muy bien, qué bonito. Cuéntanos de este tema. Eso se llama Dos Guitarras, es una canción de los gitanos rusos. Muy bien. Háganse para acá, muchachos, para que los vea el público. Bueno, a ti te ven desde muy lejos. Bueno, a ti también. Qué bárbaro. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienes participando en esa agrupación? Aquí con Arco y Lira llevo 4 años. 4 años. ¿Tú eres mexicano? Sí, soy mexicano. ¿Y cómo fue la oportunidad de entrar con esta agrupación y que es completamente diferente a lo que hacemos aquí en México en cuestión de la música? Pues digamos que fue por un golpe de suerte. Una compañera mía de la escuela, o más bien una excompañera de la escuela, es rusa, cantante, conocida de ellos, y ellos dijeron que necesitaban un pianista. Y pues me recomendaron, me audicionaron, y pues les gustó y por eso ahora estoy con ellos. Pues muchas felicidades. ¿Qué tema nos van a interpretar a continuación? A continuación vamos a... ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, vamos a disfrutar de la música. Ellos son Kalinka, Arco y Lira. Clásico. Fuerte el aplauso, venga. ¡Aplauso! Muy bien, vénganse. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlos, de verdad. Reitera las presentaciones, redes sociales para que el público esté al pendiente de lo que... El día 14 y 15 de julio los esperamos en Centro Nacional de las Artes a las 4 y a la 1:30 consecutivamente. Y nuestras redes sociales es Arco y Lira. Y se acabó. Facebook, Twitter y todo. Muy bien. Aplauso para Arco y Lira. Adelante.